Un multimillonario director ejecutivo le preguntó a una camarera por qué le temblaban las manos. Su respuesta lo dejó sin palabras. ¿Y si un solo momento de vulnerabilidad pudiera cambiar dos vidas para siempre? En un pequeño restaurante a las afueras de Denver, el suave tintineo de los platos enmascaraba el temblor de unas manos que habían pasado por demasiadas dificultades. Catherine llevaba 3 años trabajando en el turno de la mañana, con una sonrisa genuina a pesar del peso que cargaba. Se movía entre las mesas con una gracia experta, rellenando tazas de café y tomando pedidos de camioneros y lugareños que se habían convertido en parte de su familia. Pero esa mañana de martes en particular, algo era diferente. Le temblaban las manos mientras servía café al desconocido en la mesa de la esquina, un hombre cuyo traje caro parecía fuera de lugar entre los desgastados asientos de vinilo y los suelos a cuadros. Llevaba su éxito en silencio, observándola con ojos bondadosos que albergaban sus propias historias. Cuando sus miradas se cruzaron, ninguno de los dos imaginó que este encuentro casual desvelaría secretos enterrados durante años. ¿Desde dónde nos ves hoy? El restaurante Sunrise había sido el refugio de Catherine desde que se mudó a Denver hacía 3 años. A los 34 años, había aprendido a encontrar la paz en el ritmo del ajetreo matutino, en las conversaciones predecibles con clientes habituales, como el viejo Frank, que pedía los mismos panqueques todos los días, y la señora Chen, que siempre le preguntaba por sus estudios. Catherine estudiaba para obtener su título de enfermería, tomando clases siempre que podía entre sus 2 trabajos. El trabajo en el restaurante le pagaba las cuentas, pero la enfermería era su sueño, una forma de ayudar a los demás como deseaba que alguien hubiera ayudado a su familia años atrás. El hombre del reservado de la esquina era diferente a sus clientes habituales. Daniel Richardson, aunque Catherine aún no sabía su nombre, tenía 42 años y había construido su empresa desde cero. Había conducido hasta allí después de otra noche sin dormir, con la mente abrumada por decisiones que afectaron a miles de empleados. Algo en este pequeño restaurante, descubierto en un giro equivocado hacía 3 meses, lo había atraído de vuelta. Había una honestidad de la que carecían sus salas de juntas, una sencillez que le recordaba a la cocina de su abuela. Catherine notó cómo estaba sentado, con los hombros ligeramente encorvados y los dedos alrededor de su taza de café como si fuera a desaparecer. Había visto esa postura antes en el espejo, en sus días más oscuros. Cuando se acercó a su mesa para rellenarle la taza, sus manos comenzaron a temblar con ese temblor familiar. Sucedía cuando estaba cansada, cuando el estrés la abrumaba, manteniendo cuidadosamente la compostura. La taza de café golpeó el plato al dejarla. «Lo siento», susurró, apoyándose en el delantal. Tras un turno largo, Daniel levantó la vista y algo en su expresión la pilló desprevenida. No era lástima ni enfado, sino reconocimiento. «No te disculpes», dijo con suavidad. «Todos llevamos cosas». Su conversación podría haber terminado ahí, pero el viejo Frank eligió ese momento para gritar desde el otro lado del restaurante. «Katie, cariño, cuéntale a este tipo sobre tus clases de enfermería. Esta chica va a salvar vidas algún día». Las mejillas de Catherine se sonrojaron al negar con la cabeza. Pero el interés de Daniel era genuino. «¿Enfermería?», preguntó. «Es increíble. ¿Cuánto tiempo te queda?» 2 años, si puedo», dijo Catherine, con la voz cada vez más firme. «Es lo que he deseado desde entonces». Hizo una pausa, la frase quedó inconclusa. Algunas historias eran demasiado pesadas para desconocidos, incluso para los amables. Daniel asintió, comprendiendo el peso de las frases inconclusas. Había amasado su fortuna con tecnología médica, dispositivos que ayudaban a los hospitales a funcionar con mayor eficiencia. Pero sentado allí, observando a esta mujer que temblaba de cansancio, pero sonreía con genuina calidez, sintió que algo cambiaba en su interior. Su éxito cobraba sentido cuando afectaba a vidas reales, no solo a informes trimestrales. Mientras Catherine se movía para atender a otros clientes, Daniel se encontraba observando sus interacciones.
Recordaba cómo a la señora Chen le gustaban los huevos, sabía que Frank necesitaba sus pastillas con el desayuno, y de alguna manera, hacía que todos se sintieran atendidos. Cuando una joven madre con gemelos pequeños luchaba por calmarlos, Caterina aparecía con libros para colorear y crayones como por arte de magia. Pero Daniel también notaba los momentos en que Catherine creía que nadie la miraba, como se frotaba las sienes cuando el restaurante se ponía ruidoso, como contaba las propinas 2 veces como si quisiera que fueran más. Cuando regresó para retirar su plato vacío, sus manos volvieron a temblar. Esta vez, Daniel tomó una decisión que lo cambiaría todo. Catherine, dijo Daniel en voz baja, leyendo su nombre en el pequeño pin de su uniforme. ¿Puedo preguntarte algo personal? Ella dudó, con la cafetera suspendida a medio camino de su taza. La mayoría de los clientes no la llamaban por su nombre, y algo en su tono la hizo prestar atención. Supongo que ¿por qué te tiemblan las manos? La pregunta pendía entre ellos como un puente que ninguno estaba seguro de si debían cruzar. El primer instinto de Catherine fue desviar la conversación, ofrecer la excusa fácil de estar cansada o beber demasiada cafeína. Pero algo en los ojos de Daniel, pacientes y comprensivos, la hizo considerar contárselo. La verdad, mi mamá tenía Parkinson, dijo finalmente, con la voz apenas por encima de un susurro. Murió hace 2 años. A veces, cuando estoy estresada o agotada, me tiemblan las manos. Los médicos dicen que probablemente sea solo ansiedad, pero se encogió de hombros, incapaz de terminar. El miedo la rondaba en el fondo de su mente como una sombra. La posibilidad de que estuviera destinada a sufrir el mismo desvanecimiento lento que se llevó a su madre. Daniel dejó su taza de café con cuidado. Siento mucho tu pérdida. Debió de ser increíblemente difícil. Caterina sintió, sorprendida por el alivio de decirlo en voz alta. Les había contado a los dueños del restaurante sobre su madre cuando necesitó tiempo libre para el funeral, pero nunca había hablado del miedo, de estar pendiente de los primeros signos de la enfermedad que le había robado la independencia a su madre, temblor a temblor. Era enfermera, continuó Catherine, y sus palabras fluían como agua por una presa rota. Trabajé en el Hospital General de Denver durante 30 años. Cuando enfermó, me hizo prometer que terminaría lo que ella había empezado. Siempre decía que la enfermería era más que medicina. Se trataba de ver a las personas cuando tenían miedo y ayudarlas a recordar que no estaban solas. Daniel sintió una opresión en el pecho. Su madre había sido obrera y limpiaba edificios de oficinas por la noche para pagar su educación. Murió antes de ver su éxito, antes de saber que sus sacrificios habían significado algo. Parecía una mujer extraordinaria. Lo era. La sonrisa de Catherine era llorosa, pero genuina. El temblor empeora cuando estoy cansada, que es la mayor parte del tiempo últimamente. Entre este trabajo y mi turno de noche en el supermercado, además de las clases, se fue apagando al darse cuenta de que estaba compartiendo demasiado con una desconocida. Pero Daniel ya no se sentía un extraño. 2 trabajos en la escuela. Eso es increíble. ¿Cómo lo logras? Catherine se rió, pero no tenía gracia. Algunos días no. Algunos días llego a casa y me tiemblan tanto las manos que ni siquiera puedo sostener un bolígrafo para hacer la tarea. Algunos días me pregunto si me estoy engañando a mí mismo con lo de convertirme en enfermera cuando ni siquiera puedo servir café sin hacer sonar las tazas. La vulnerabilidad en su voz conmovió profundamente a Daniel. Pensó en el último informe trimestral de su empresa sobre los millones en ganancias que parecían insignificantes comparados con la valentía silenciosa de esta mujer. Cuando Catherine se giró para rellenar el café de otra clienta, la vio transformar su dolor en amabilidad, su miedo en servicio. Si este momento te conmovió, por favor, dale me gusta al video. Al acercarse la hora de cerrar, Daniel se dio cuenta de que llevaba 3 horas sentado en la misma mesa,
pidiendo café tras café solo para mantenerse en contacto con Catherine. Cuando ella le trajo la cuenta, sus manos estaban más firmes, como si la conversación le hubiera dado algo de paz. Pero Daniel sabía que su historia apenas comenzaba. Pasaron 3 semanas antes de que Daniel regresara al Sunrise Diner. Al entrar, el rostro de Catherine se iluminó con genuina sorpresa. Pero algo era diferente. Sus movimientos eran más cuidadosos, su sonrisa ligeramente forzada. ¿El café de siempre?, preguntó, pero su voz carecía de la calidez de antes. «Catherine, ¿estás bien?», preguntó Daniel, observando su rostro. Parecía agotada, más que antes. Y cuando tomó la cafetera, sus manos no solo temblaban. Temblaban visiblemente. «Estoy bien», dijo rápidamente, pero el café se derramó por el borde de su taza, manchando de marrón el platillo blanco. Lo siento mucho». Se le quebró la voz, con movimientos frenéticos, agarró una toalla para limpiar el desastre. «Oye», dijo Daniel suavemente, poniendo su mano sobre la de ella para quitársela. «Solo es café. ¿Qué pasa?». La compostura de Catherine se desmoronó. «Tuve que dejar la escuela», susurró. «La semana pasada no pude seguir con la matrícula». Y señaló con impotencia sus manos temblorosas. «Reprobé mi examen práctico». Cuando intentas poner una vía intravenosa y te tiemblan las manos así, bueno, los pacientes no inspiran precisamente confianza. Daniel sintió su dolor como un golpe físico. «Catherine, eso no significa que no puedas ser enfermera. Quizás solo necesitas». «¿Necesitas qué?». Las palabras salieron más cortantes de lo que pretendía. «Dinero no tengo. Tiempo no encuentro manos que realmente trabajen». Se rió con amargura. «Mi madre siempre decía que todo pasa por una razón. Pero no entiendo a qué razón podría deberse esto». El restaurante estaba casi vacío, y Catherine se sentó en la mesa frente a Daniel sin invitación. La distancia profesional que solía mantener se disolvió en su agotamiento. «Sigo pensando en ella», continuó Catherine, bajando la voz hasta convertirse en un susurro. «En cómo ocultaba sus síntomas cuando empezaban. En cómo se metía las manos en los bolsillos para que sus pacientes no los vieran. Me pregunto si así fue como empezó para ella, si solo estoy siguiendo el mismo camino». Daniel había construido su empresa resolviendo problemas, pero esto parecía más grande que cualquier desafío empresarial al que se hubiera enfrentado. «¿Te has hecho la prueba del Parkinson?». «No puedo oír las pruebas, y sinceramente, me aterra saberlo». Los ojos de Catherine se llenaron de lágrimas que había estado conteniendo durante semanas. «¿Y si da positivo? ¿Y si termino como ella, dependiente de otros, incapaz de hacer el trabajo que amo?». El miedo puro en su voz le recordó a Daniel sus momentos más oscuros, las noches después de la muerte de su madre, cuando se preguntaba si era lo suficientemente fuerte como para construir algo significativo de la nada. El éxito le había dado recursos, pero también le había enseñado que los cambios más importantes a menudo comenzaban con los más pequeños actos de bondad. «Catherine», dijo con cuidado, «¿y si te dijera que podría haber una manera de averiguarlo? ¿Y si la respuesta pudiera ayudarte a convertirte en la enfermera que estás destinada a ser?». Ella lo miró con escepticismo. «No creo en cuentos de hadas». «Yo tampoco», respondió Daniel. «Pero creo en las posibilidades. Y creo en las personas que sirven café incluso cuando les tiembla la mano. Que tienen 2 trabajos para perseguir un sueño, que honran a sus madres ayudando a desconocidos». ¿Alguna vez te has enfrentado a algo así? Cuéntanoslo en los comentarios. Catherine estudió su rostro, buscando falsas promesas o lástima. En cambio, encontró algo inesperado. Esperanza ofrecida sin condiciones por alguien que entendía que a veces el regalo más poderoso que puedes darle a otra persona es la oportunidad de ayudarse a sí misma. El lunes siguiente, Catherine se encontró en el reluciente vestíbulo de Richardson Medical Technologies. Sintiéndose completamente fuera de lugar con su vestido prestado, Daniel le hizo una simple oferta.
Su empresa financiaba becas médicas y también realizaba exámenes médicos completos a los solicitantes. Sin condiciones, sin obligaciones más allá de presentarse. Señorita Torres, una enfermera la llamó por su nombre, y el estómago de Catherine se revolvió con nerviosismo. La ironía no se le escapó, pues la atendía la misma profesión a la que esperaba incorporarse. La doctora Patricia Walsh era neuróloga y llevaba años trabajando con la Fundación Daniel. Era cálida y minuciosa, explicando cada prueba a medida que la realizaba. Análisis de sangre, pruebas de coordinación, antecedentes familiares detallados, y finalmente, el cribado genético, que Catherine temía. El temblor podía deberse a muchas cosas, explicó la doctora Walsh con suavidad. Estrés, fatiga, ansiedad o, sí, podría ser Parkinson en sus inicios, pero incluso si lo fuera, los tratamientos han avanzado mucho desde el diagnóstico de su madre. Una intervención temprana puede marcar una enorme diferencia. Catherine asintió, intentando procesar la información mientras contenía las lágrimas. Después de las pruebas, encontró a Daniel esperándola en su oficina, y le sorprendió lo nervioso que parecía. «Necesito decirte algo», dijo antes de que ella pudiera explicar por qué estaba en el restaurante ese primer día. Catherine se acomodó en la silla frente a su escritorio, notando cómo sus manos, firmes y seguras cuando las suyas temblaban, ahora jugueteaban con un bolígrafo. «Hace 3 meses, perdí a alguien muy importante para mí». Daniel empezó. «Mi socio y mejor amigo, Alex. Murió repentinamente de un infarto. Habíamos construido esta empresa juntos, y después me sentí perdida. Conducía durante horas intentando averiguar qué significaba todo esto sin él». Hizo una pausa, mirando por la ventana a la ciudad. «Así es como encontré tu restaurante». Conducía sin rumbo y vi el letrero. Algo en el lugar me recordó las conversaciones que Alex y yo solíamos tener sobre por qué fundamos esta empresa. Queríamos mejorar la atención médica, hacerla más accesible, pero me había obsesionado tanto con las ganancias y el crecimiento que había olvidado el factor humano. Catherine escuchó, empezando a comprender. «Cuando te vi ese primer día», continuó Daniel, «trabajando tan duro, cuidando de todos los que te rodean a pesar de tus propias dificultades, me recordó lo que nos propusimos hacer. Alex siempre decía que nuestro éxito debería crear oportunidades para personas como tú, personas que quieren curar a los demás. Así que esto no es caridad», dijo Catherine lentamente. «No», respondió Daniel con firmeza. «Esto es propósito. Eres exactamente el tipo de persona que debería ser enfermera. Con manos temblorosas y todo. Algunos de los mejores profesionales médicos que conozco han superado desafíos físicos que les enseñaron empatía, algo que sus libros de texto nunca pudieron». Una semana después, el Dr. Walsh llamó con resultados que lo cambiarían todo. Los marcadores genéticos del Parkinson dieron negativo. El temblor de Catherine estaba efectivamente relacionado con el estrés y la ansiedad, y era manejable con un descanso adecuado y técnicas que podía aprender. Pero lo más importante es que la Fundación de Daniel había aprobado su solicitud de beca, la matrícula completa y un estipendio que le permitiría dejar uno de sus trabajos. Si has disfrutado de esta historia, suscríbete a nuestro canal para leer más historias conmovedoras. De pie en el restaurante que lo había iniciado todo, Catherine sintió que sus manos se calmaban por primera vez en meses. Iba a ser enfermera, tal como su madre había soñado. 2 años después, Catherine colocó su insignia de enfermera en su uniforme por primera vez como enfermera registrada en el Hospital General de Denver, el mismo hospital. Hospital donde su madre había dedicado 3 décadas de su vida. Sus manos ahora estaban firmes, seguras de su propósito. El temblor no había desaparecido por completo, pero había aprendido a controlarlo, y lo que es más importante, había aprendido que incluso las manos temblorosas podían sanar cuando las guiaba un corazón firme. Daniel asistió a su ceremonia de graduación, sentado entre el público con lágrimas en los ojos mientras Catherine cruzaba el escenario.
En los meses transcurridos desde su primer encuentro, desarrollaron una amistad inusual, basada en el respeto mutuo y un propósito compartido. Él visitaba el restaurante regularmente, no como un benefactor que revisaba su inversión, sino como alguien que había encontrado paz en la constante amabilidad y sabiduría de Catherine. «Tengo algo para ti», dijo Catherine cuando se reunieron para tomar un café después de la ceremonia en el Sunrise Diner. Por supuesto, le entregó un pequeño paquete envuelto. Dentro había una foto de su madre con su uniforme de enfermera, joven y segura de sí misma, de pie frente al Denver General. En el reverso, con la cuidadosa letra de Catherine, se leía: «Gracias por ayudarme a cumplir mi promesa». «Catherine», empezó a decir Daniel, pero ella levantó la mano. «Me diste más que dinero para la escuela», dijo. «Me diste esperanza cuando la perdí y me ayudaste a ver que nuestras dificultades no nos descalifican para alcanzar nuestros sueños. Nos preparan para ellos. Todavía me tiemblan las manos a veces, sobre todo cuando estoy cansada. Pero ¿sabes qué? A mis pacientes no les importa. Les importa que los escuche, que recuerde sus nombres, que los vea como personas, no solo como afecciones médicas». Daniel asintió, pensando en Alex y en lo orgulloso que estaría su amigo de este momento. «Tu madre estaría muy orgullosa». «Creo que sí», asintió Catherine. «Pero creo que estaría aún más orgullosa de que su historia no terminara con ella. Continúa en cada paciente al que ayudo, en cada familia que consuelo, en cada momento en que puedo ser la enfermera que ella me enseñó a ser». 3 meses después de empezar su nuevo trabajo, Catherine trabajaba en el turno de noche cuando una cara familiar apareció en urgencias. Daniel había tenido un accidente de coche. Nada grave, pero necesitaba puntos de sutura y observación. Cuando Catherine entró en su habitación, ambos sonrieron ante la hermosa ironía. «Bueno», dijo ella, con las manos perfectamente firmes mientras le revisaba las constantes vitales. «Supongo que ahora me toca cuidarte». «No se me ocurre nadie en quien confiaría más», respondió Daniel. Mientras Catherine trabajaba, Daniel se dio cuenta de que su historia había cerrado el círculo. La temblorosa camarera que le había servido el café se había convertido en la enfermera segura de sí misma que ahora lo cuidaba con la misma delicadeza y fortaleza que él había reconocido aquel primer día. Cumplió la promesa que le hizo a su madre. Pero más que eso, descubrió que a veces nuestros mayores miedos se convierten en nuestras fuentes de fortaleza más poderosas. Las manos de Catherine habían dejado de temblar, no porque su vida se hubiera vuelto más fácil, sino porque había encontrado su propósito, y Daniel había encontrado su propia sanación al ayudar a otros a descubrir el suyo. Si disfrutaste de esta historia, recuerda darle a me gusta, dejar un comentario con tus ideas y suscribirte para recibir más historias conmovedoras. Gracias por acompañarnos en este viaje de esperanza, sanación y las hermosas maneras en que personas desconocidas pueden cambiar la vida de otras para siempre.